Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de Python para principiantes de la escuela Coder School, y a partir de esta sección vamos a empezar a hablar de lo que es Data Science o ciencia de datos, que es algo que se viene enseñando ya hace muchos años, que está en auge, bueno, por todas las cuestiones que tenemos en estos días de análisis de información, de comercio, ventas, etcétera, marketing, lo que se les ocurra. Se está usando mucho Python para el análisis de datos por las características que tiene o facilidades que tiene para analizar datos y conjunto de datos, que es lo que se hace generalmente en esta ciencia. Pero vamos a ver un par de ejemplos prácticos para que podamos aclarar, aunque sea, qué es la ciencia de datos, porque generalmente cuando uno habla de ciencia de datos parece que está todo así medio en el aire. Pero básicamente lo que hace la ciencia de datos es analizar información y tratar de sacar datos útiles que vengan a partir de ella. Vamos a empezar por casos muy chiquitos y a medida que vayamos avanzando vamos a poner casos un poco más complejos. Entonces acá yo tengo un programa de Python con un ejemplo que les preparé. Lo primero que tienen que hacer a la hora de trabajar con gráficos, nosotros vamos a usar Python para ejecutar gráficos y ver la información. Lo primero que tienen que hacer es instalar una librería que se llama matplotlib, ¿sí? Lo instalan con este comando acá, python-m pip install matplotlib, y se instala directamente. Esta librería lo que hace es tener un par de funciones ya guardadas que nos van a facilitar a nosotros la creación de gráficos que vamos a usar para visualizar la información. Entonces, una vez que la tenemos instalada, lo único que tenemos que hacer es importar matplotlib, ¿sí?, as plt, y con este plt es con lo que nosotros lo vamos a usar a lo largo del programa. Entonces, yo acá traje un ejemplo muy cortito, pero vamos a ir ampliándolo con ciertas cositas que se ven en ciencia de datos, como para que ustedes vean cuál es la información que se puede obtener de un cierto conjunto de datos. Entonces, lo primero que tenemos acá, por ejemplo, yo les puse un arreglo o una lista de enteros que se llama precio remeras. Esto lo que tiene son 20 precios de 20 remeras random, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a analizar estos datos y vamos a ver qué información podemos sacar de ella. Lo primero que vamos a hacer es declaramos el arreglo con los precios de las remeras. Acá lo que hacemos es declarar el eje X. Nosotros, como las remeras, poner el nombre de la remera era muy largo para este ejemplo, entonces a cada remera la vamos a identificar con el número 1, 2 o 3 o 4 o 5, ¿sí? Entonces esto lo único que hace es eso, es ponerle la etiqueta al eje X con el precio, con el número de las remeras. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros creamos el gráfico de barras con esta sentencia. En X ponemos la lista de lo que va a ir en el eje X, el que es horizontal, y en precios remeras vamos a tener los precios de las remeras en el eje vertical. Le ponemos un título al gráfico, le ponemos una etiqueta al eje X, una etiqueta al eje Y acá, ¿sí? Y después lo mostramos con plt.show. Entonces, fíjense que si yo ejecuto esto, esperen que vamos a agrandarlo un poquito. Bueno, ahí se agrandó mucho, pero básicamente, si ustedes se fijan, tenemos en el eje X la remera 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y así sucesivamente. Ven, acá tenemos la etiqueta, todo. El precio acá, ¿sí? Y el título del gráfico. Si ustedes ven acá, nosotros tenemos cada uno de los precios de la remera. ¿Ven? Esta debe valer unos 32.000 por ahí, esta unos 27.000, esta unos 34.000 y así sucesivamente. Ahora, todos estos datos están desordenados. Generalmente una de las cosas que podemos hacer primero es ordenar de menor a mayor, y entonces van a ver ahí cómo se tiene una visualización un poco más ordenada. Yo acá le agregué esta sentencia nada más que se llama precios ordenados, que básicamente usa esta función que es nativa de Python, y lo que hace es ordenarnos el arreglo de precio remeras, ¿sí? Lo ordena y simplemente después agarramos ese arreglo de precios ordenados y lo ponemos como el eje X de nuestro gráfico. Fíjense, si yo le doy play,
Ven que ahí nos muestra el gráfico mucho más ordenado, ¿sí? Y con esto nos facilita un poco sacar un poco de información. Información muy común que se puede usar en lo que es ciencia de datos, generalmente son los valores mínimos y los valores máximos. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos ver fácilmente que un valor mínimo es 25.000 y un valor máximo es 35.000, más o menos, ¿sí? Entonces, esto generalmente se usa mucho para tomar decisiones financieras. Nosotros podemos ver y decir, che, bueno, si la mayoría de en este caso porque son 20 justo y cada uno es un precio distinto. Pero ahora vamos a ver información donde nosotros vemos y decimos, che, no sé, tenemos 100 productos y la mayoría de esos productos cuestan 30.000 y tenemos una de 25.000 capaz y las otras vemos que se venden igual o no hay mucha diferencia, podemos agarrar y podemos subir el precio de una remera y sacar más ganancias o miles de decisiones más que se pueden tomar. Pero para esto nos va a ayudar un poco más otra información que es la información del promedio. Espérenme un segundito que lo voy a agregar. Fíjense, ahora le agrego unas cositas más al código para que podamos tener los datos de una manera más visual. Primero importamos de estadísticas la función min y esto se usa para calcular el promedio. Ahora vamos a ver qué es el promedio por si no lo saben. Entonces, acá yo tengo el arreglo de precios ordenados. Acá me calculo el promedio con la función min, a la cual le envío todo el arreglo de precios ordenados. Calculo el precio máximo con esta función max y calculo el precio mínimo con precios ordenados. Voy a tener este arreglo de colores en el cual voy a agarrar y voy a guardar los colores red y blue porque quiero que el color rojo sea para el precio máximo y para el precio mínimo y los otros se vean azules como para que destaque un poco la información. Después, acá en el gráfico de barra le enviamos el eje X, el eje Y y los colores que queremos. Acá yo creo una línea que básicamente es la de promedio para que nos muestre el promedio como una línea en vez de como una barra, así lo diferenciamos. Que básicamente esta función AXHLine lo que hace es crearnos una línea, le mandamos el valor que queremos, el color que queremos, el estilo de línea, la etiqueta para que le ponga una etiqueta y un redondeo por si queremos redondearlo. Y después lo otro es igual. Ahora fíjense, nosotros ejecutamos esto y tenemos este gráfico de barras. Tenemos el precio mínimo coloreado de color rojo, que sería este acá, 25.000, y el precio máximo coloreado de color rojo también, que sería más o menos 35.000. Y acá tenemos el promedio, que está en 30.000. Ahora, el promedio lo que hace básicamente es estabilizar o ajustar la información que nosotros tenemos. Es decir, fíjense que nosotros acá tenemos un montón de valores desde el 25 hasta el 35.000, ¿sí? Y si nosotros miramos más o menos visualmente, vemos que la mitad o vemos que está un poco inclinada la información, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros agarraríamos y esa información trataríamos de hacer de cuenta que es una línea que la balanceamos así que quede de manera derecha o recta, paralela al eje X? Más o menos ese valor estaría acá en 30.000, ¿sí? Entonces el promedio básicamente es una descripción que nos trata de decir, che, bueno, mirá, si todos estos valores tendrían la misma altura, el valor al cual se llegaría es a 30.000. Esto sirve más que nada como para tener una especie de descripción en la cual nosotros, dependiendo del caso, podemos decir, che, bueno, mirá, todos estos valores quizás podrían tender a este valor. Es como decir, por ejemplo, supongan que estamos analizando los datos de familias, de hijos de familia de Argentina. Y nosotros capaz que tenemos 1000 datos en las que una familia tiene 2 hijos, otra 3, otra 4, otra 5, otra 6, otra 2, así. Y el promedio, si yo calculo el promedio de eso, nos da 3, ¿sí? Eso es básicamente una medida que se usa como para decir, bueno, mira, más o menos podemos decir que en Argentina las familias tienen 3 hijos por familia, ¿sí? Es más o menos eso, ¿sí? Con esto tenemos valor máximo, valor mínimo y promedio. Ahora, vamos a agregarle unas etiquetas porque el gráfico parecería que le falta un poco de información. Más que nada para que ayude un poco a leer
la información, yo le agregué esto acá, abajo de donde declaro la barra, pongo el eje X, los precios ordenados, los colores, y acá le agrego las etiquetas a las barras, ¿sí? Que son bars igual plt.bar, agarro las barras, y por cada una de ellas lo que hago es, me obtengo la altura con esta función getHeight, se llama height a la altura en el eje Y, y le creo un plt.text. Acá lo que hacemos es hacer un promedio nada más para que quede centrado en la barra, ¿sí? Acá en la altura es porque lo vamos a poner en la misma altura en la que esté. Acá es el texto que le vamos a poner, que básicamente es la altura, es lo que mide. Lo ponemos en el centro, lo ponemos en el fondo y el font size 8 para que no sea muy grande. Y después acá le ponemos unas líneas horizontales cada tanto en el gráfico, porque vieron que teníamos el gráfico con el eje Y básicamente acá, y si queríamos ver la última barra teníamos que ir midiendo así para ver más o menos por dónde llegaba. Entonces vamos a agarrar y vamos a agregarle estas líneas para que nos facilite más leer las barras que están más lejos del eje Y. Entonces, si le damos play, fíjense que ahí se ve mucho mejor. Ven que tenemos estas líneas que nos ayudan a detectar. Ven, por ejemplo, bueno, esta vale 35.000 y ahí vemos todos los otros valores, 25.000, 25.500, 26.000, 26.500, etc. Bueno, esta información es muy útil a la hora de trabajar con datos porque nos da esa cierta información que se usa mucho para después la toma de decisiones. Vamos a hacer un repasito más del código para que se entienda bien cómo quedó al final. Esto generalmente los datos vienen de una base de datos. Yo acá puse un arreglo nada más porque quería que el ejemplo sea práctico. Pero básicamente, generalmente en este tipo de cosas, los datos vienen de una base de datos y vienen cientos, miles de datos. Entonces hay mucho más información para analizar. Entonces, básicamente el código lo que hace es importar la librería para graficar de Matplotlib, importa estadísticas para obtener la función min, que sería promedio. Acá tenemos el listado de precios de remeras. Estos son los números del eje X. Ordenamos los precios y obtenemos acá el promedio, el precio máximo y el precio mínimo. Creamos el arreglo colores. Le ponemos red y blue para precio máximo o precio mínimo. Le mandamos los datos para las barras al plot o al gráfico. Acá obtenemos las barras y nos creamos las etiquetas por cada una de esas barras, como lo dijimos antes. Acá creamos las líneas horizontales para que nos facilite un poco la lectura. Acá tenemos la línea de promedio, que nos muestra el promedio de esos datos. Ponemos el título, ponemos las etiquetas en el eje X, el eje Y y lo mostramos. Bien, por ahora vamos a dejar acá, ya que yo quería que tengan un repaso más o menos, aunque sea de estos tres datos que son muy importantes en lo que es ciencia de datos: valor mínimo, valor máximo y promedio. Y les vamos a dejar un par de ejercicios ahí en la práctica. Lo que van a tener que hacer es, sí o sí, instalar el Matplotlib, que es muy fácil. Después, ya directamente con los arreglos que les pasaremos ahí en la práctica, van a poder hacer precio mínimo, precio máximo, promedio, etc. Dejamos por acá ahora y los vemos en el próximo video.